SER Podcast. Los lunes ya saben que hasta ahora siempre tomamos un café con Iñaki Gabilondo. Iñaki, muy buenos días. Hola Ángeles, muy buenos días. Y lo primero que hacemos cada lunes, mientras estamos poniendo el azúcar, quien se ponga azúcar al café y le damos vueltas con la cucharilla, es hablar un poco de la vida. Y hoy quieres hablar del tiempo. Sí, pero no sé si es un tiempo nuevo o un tiempo muerto. Porque que parece nuevo, sí. Este mismo fin de semana, con las vacunas y la nueva libertad, hemos tenido la impresión de que ya regresábamos. Sí, o empezaba un tiempo nuevo, ¿no? Por otro lado, como ya lo de los fondos europeos está aquí, nos están llamando a un fondo nuevo. Como encima el gobierno anuncia para el jueves una macropresentación del plan España 2050, diríamos que estamos en las puertas de un tiempo nuevo. Al tiempo nos dice el líder del PP que estamos prácticamente en una etapa muerta. ¿Tiempo nuevo o tiempo muerto? El otro día el comisario de Economía europeo, Gentile, convocó a varios periodistas de distintos países, uno de ellos español, del periódico creo que era El Confidencial, para decirles, miren ustedes, o los países se toman el tema de los fondos europeos como una misión nacional o no va a funcionar. Y yo pensé, si eso se tiene que plantear como una misión nacional en España, estamos perdidos, porque me temo que puede ser como la llegada de una gran herencia a una familia desunida. Terminaremos a palos. Que solo sirve para desunir todavía más. Ojalá que no. ¿Tiempo nuevo o tiempo muerto? Bueno, el tiempo nos dirá si es tiempo nuevo o tiempo muerto. Ojalá sea tiempo nuevo. ¿Con quién vamos a tomar el primer café? Bueno, hoy va a ser una cosa, me parece estupenda y creo que nuestros oyentes lo van a agradecer. El estudio se perfuma con la llegada de un poeta. Un poeta de 17 años que ha ganado el concurso de poesía de Loewe en su sección de creadores jóvenes. En el año en el que el premio extendía su edad, decía, el de los jóvenes solía ser normalmente hasta menores de 30. Este año dijeron, bueno, no, vamos a extenderlo hasta los 33. Bueno, ya ha ganado un chico con 17, es decir, cuando se presentó tenía 16. Un poeta de 17 años que está aquí con nosotros y que es nuestro invitado esta mañana. Mario, buenos días. Buenos días, Ángel, Iñaki. ¿Qué tal? ¿Notas el perfume desde que tú has entrado en el estudio? Sí, bueno, te decía antes que es una maravilla confluir un lunes con la ministra, ¿no? Y ahora un poeta y eso es la vida. Tomando café con Iñaki Gabilondo y con un joven poeta, Mario Obrero, tan joven que solo tiene 17 años y todavía está en el instituto, Iñaki. Sí, y ha ganado nada menos que el Premio Internacional de Poesía Loewe, que tiene 33 años de vida y que es muy prestigioso. Siempre ha tenido fama de ser el jurado más cualificado que se conoce en el mundo de los premios de poesía. No, es un gran éxito. Este año el premio lo ha ganado Diego Doncel. Y luego en el epígrafe de creadores jóvenes ha ganado este chico. 16 años tenía cuando se presentó. Bueno, dinos, para escribir poesía a los 16 años, siendo este además tu tercer libro, ¿a qué edad empezaste a escribir, Mario? Bueno, yo empecé a los 7, soy un poeta de 7 años, como decía Rambo, pero creo que hay algo en la poesía, hay algo que comparte con la juventud. O sea, esa rebeldía poética, esa manera de intentar explicar el mundo de un modo distinto, de un modo no dogmático, esa manera de descubrir y de dejarse invadir por un misterio, es algo que tiene la juventud y que tiene la poesía. Pero si escribes poesía a los 7 años, tienes que haber leído poesía antes de los 7 años. ¿Y qué has leído antes de los 7 años? Bueno, yo creo que es importantísima la lectura. Además, yo creo que se debe concebir así, ¿no? Que para escribir primero hay que leer, o así humildemente lo hago yo. Por una parte, lecturas varias, pero hay voces que yo creo que están en nuestro bestiario común. Hay cosas de Lorca, que por ejemplo uno abre un libro y parece haber leído ya, ¿no? O sea, de repente encuentras diálogos en Mariana Pineda o partes de los sonetos del amor oscuro que has escuchado, que ya han sonado en algún lugar. Bueno, preséntanos tu familia. ¿En qué casa brota este muchacho? ¿En qué casa pasa esto? A ver. Pues pasa en una casa de Getafe, de un barrio de Getafe, del sector 3, que es la casa también de una maestra de la escuela pública, que es mi madre. Y pasa en una casa con yo y mis 2 hermanas, que también han sido siempre educadas en escuelas y en institutos, en universidades públicas, y donde pues ha habido mucha conciencia del arte, pero siempre desde una manera totalmente humilde. ¿Es una casa con muchos libros? Es una casa con libros.
Una casa con bastantes libros y con un perro, que es maravilloso también, o sea que hay un poco de todo. ¿Qué estás estudiando ahora, Mario? Yo ahora estudio segundo de bachillerato, bueno, estoy acabando, de Humanidades, en el Instituto Público La Senda, que es el de mi barrio. Bueno, quería saber qué tal te fue porque le invitamos la semana pasada y no pudo venir porque estaba examinándose. Claro, Ya es se ha verdad. examinado, entonces quiero saber qué tal te han ido los exámenes. Bueno, no han ido mal los bautismos burocráticos del saber, que es como llamaba Marx a los exámenes. Son un momento como de, bueno, de ponerse ahí a decir cosas y tal, pero el aprendizaje que también conllevan yo creo que bueno, no ha ido mal y alguna cosa se ha quedado durante el curso. ¿Eres el rarito de la clase? No, para nada. Yo creo que vivimos una clase muy diversa, que dentro de esa diversidad, pues quepo yo, pero como cabe, tengo una amiga que está en la selección haciendo piragüismo y estamos en la misma clase en Getafe y salimos juntos al recreo. Sí, pero a ti no te llama la atención que ella haga piragüismo, pero es probable que a ella sí le llame la atención que tú hagas poesía, ¿o no? Bueno, puede ser que de repente si mencionamos a Gamoneda en clase pueda surgir, uy, ¿quién es esta persona? Pero la sensibilidad poética, la manera de mirar el mundo y de tener predilección a la belleza es algo que está en las 30 alumnas y alumnos del instituto. Por otra parte, se suele decir que en la adolescencia todo el mundo hace poesía, dice todo, es típico, ¿no? Sí, Los críos sí, haciendo sí. sus poesías, etcétera, ¿no? En ese sentido, parece que haces lo que casi todos hacen, aunque luego tú has llevado el tema más lejos, ¿no? Sí, yo creo que eso, que hay un fundamento común y es la necesidad de expresarse y de crear mensajes colectivos. La poesía no es algo individual y no se entiende si no es porque hay un receptor y hay oyentes y hay personas que quieren estar dispuestas. ¿Sobre qué escribes? Pues precisamente este poemario habla de un viaje, habla Picture City, es un viaje a América y es estar en otro lado del océano y comprenderte en un entorno que no es el tuyo. Sí, porque quiero decir que este chico que había vivido toda su vida en Getafe, ha vivido toda su vida menos un año que se fue a un sitio de Estados Unidos, en Georgia, se llama Peachtree City, que es la ciudad de los melocotoneros, Ajá. que debe tener muchos melocotoneros. No tenía ni un solo melocotonero. ¿Y Iñaki era... por qué se llama Peachtree City? Eso es una gran pregunta. Yo llegué allí al sur esperando además... ¿Pero que fuiste a estudiar inglés o...? Era una beca de estudios, iba a estudiar inglés y hacer primero bachillerato y esperaba ver cómo florece el melocotonero, coger yo esos melocotones y comerlos. No había ni un melocotonero. Es una cosa americana maravillosa que son capaces de tener una ciudad llamada ciudad melocotonero sin un solo tipo de Bueno, árbol pero alguna frutano. historia tendrá algún melocotonero histórico, si no... Claro, se puede. está el melocotonero histórico, ese es buen concepto. Hay tradición de melocotones en Georgia, pero hoy día no hay. Entonces llegas a ese sitio y bueno, Mario se convierte en Mario, pierdes el apellido, el segundo, García es García, pierdes la tilde y toca construirte y te construyes a través de la poesía. ¿Y nunca has hecho prosa? ¿Nunca has escrito nada de prosa? No, ¿Cuentos? No. lo admiro y hay otras artes que sí que pinto, muy humildemente toco la guitarra, he estado en el conservatorio, pero la prosa simplemente la leo y la disfruto. ¿Pero por qué no te atreves, no te atreves con ella? O no, a lo mejor sí que te atreves, o sea, que no te gusta simplemente. Claro, yo creo que son lenguajes distintos y la poesía creo que da más lugar al misterio. Que la prosa pues también hay un trabajo más de sentarse, de escritor, de papeles en blanco y rellenar, pero que la poesía es todo misterio. Oye, es Mario, todo... alguien te diría, bueno, ¿y de qué piensas comer en el futuro? Bueno, es que, claro, hay gente así, pero yo supongo que de algo comeré. Quiero decir, mi apellido Obrero, soy Mario Obrero. Entonces, lo de la clase trabajadora y el trabajo y necesitar un salario es algo que llevo innato. ¿Y por qué no de la poesía? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No ha habido muchos, pero ha habido algunos que sí que han sacado Claro. muy bien la vida adelante a través de la poesía. Yo espero que sí. De momento, el proyecto vital en el que estoy ahora pasa por elegir qué estudio y voy a elegir o filosofía o filología clásica o cosas que toda esta gente dice que no han de comer. Veremos a ver. Sí, ¿cómo te brota la poesía? Cuéntame, ¿cómo te brota? Pues la poesía en mí nace un poco, volviendo a lo de antes, es un acto de memoria, es un acto de escucha colectiva de todo el entorno. Yo creo que en la poesía sucede algo que es maravilloso, que es que siempre hay una visión de futuro, porque el poeta escribe hacia la sociedad, ¿no? Pero que sí que convergen el pasado y el presente y uno es capaz de escuchar a García Lorca y uno es capaz de escuchar a tantas poetas y a tantos poetas, es capaz de escuchar a Ovidio, escuchar a Safo de Lesbos y todos están en esa misma reunión. Entonces la poesía nace como un acto de memoria y de escucha de una asamblea de personas, de imágenes y de lugares. Y cuando tenías 7 años, ¿de dónde nace la poesía? Porque claro, todo esto también es un proceso de aprendizaje, de haber leído más, porque te has ido haciendo mayor, pero cuando con 7 años te pones a escribir poesía, ¿de dónde sale? Precisamente
sale de la lluvia, de un atasco que había en Despeñaperros, y se me acabó la batería de la Nintendo, que claro, era cosa dramática, porque volver desde Despeñaperros hasta Getafe con ese atasco, esas carreteras lluviosas, pues de repente me encontré que solo había un papel, que solo había un cuaderno y que estaba lloviendo. Entonces veía el camino que hacen las gotas de lluvia en la ventana del coche, y a partir de ahí pues surgió la conciencia poética, que yo creo que es algo que está muy unido a la infancia, y que la inocencia elegida, la inocencia selecta de la infancia es también la inocencia de la poesía. Le preguntaba Walt Whitman a un niño en Hojas de hierba, en su poemario, le decía al niño, ¿qué es la hierba? Y Walt Whitman decía, no sé qué responderte. Un señor de 70 años que había hecho todo un libro llamado Hojas de hierba. Pues creo que esa inocencia está muy presente en la niñez, entonces no es por qué a los 7 años surge la poesía, es cómo no surge la poesía a los 7 años. Sí, pero sin embargo no debe ser muy frecuente que entre tus amigos lean a Safo de Lesbos o lean a Federico García Lorca siquiera, ¿no? Bueno, no, pero aún así, cuando a un amigo, cuando a una amiga le dices quiero llorar mi pena y te lo digo para que tú me quieras y me llores en un anochecer de ruiseñores, que son versos de los sonetos del amor oscuro, no hacen sino asentir y comprender y decir, joder, qué bonito es esto. Hombre, cuando tú le digas eso a una chavala debe quedarse levemente embelesada, sospecho, ¿no? O sea que sí, yo creo que hay universalmente una concepción de la belleza y yo creo que a todo el mundo nos parece bello y nos parece lógico y nos parece racional. ¿Se enseña bien literatura? ¿Se enseña bien a leer, a que te guste la lectura en los institutos? Yo creo que hay muchos esfuerzos por parte de las maestras y de los maestros, que son gente maravillosa, que hace de su proyecto vital el futuro de los demás y el cuidado del otro. Creo que todavía en nuestras aulas, en nuestros institutos públicos, hay mucha gente que lleva todavía el mensaje de Justa Freire, de Ángel Llorca, de Ginés de los Ríos, de tantos y tantas pedagogas. Sin embargo, es verdad que desde la administración, desde los sistemas públicos, desde cómo se concibe la educación, es bastante difícil llevar a clase poemas de Cernuda, es bastante difícil poder estar en contacto con Góngora y con Lope y con tantos otros, pero sí que creo que de manera individual cada profe, cada filólogo y cada filóloga tiene pues esa necesidad y esa bondad de compartir la poesía con los alumnos. Quiero recordar a los oyentes que están escuchando a un chico de 17 años. Con aspecto de chico de 17 años. Chico de 17 años. Con pelo de chico de 17 años. Sí. Y que Antonio Lucas, en el libro que se ha publicado la colección Visor, pues dice que recoge una frase que suele decir Mario, nuestro invitado. El poeta es alguien que no sabe qué o por qué, pero sabe cómo. Sí, además me parece que comprender viene del latín comprehendo, que también significa agarrar, tomar posesión de. Creo que la poesía es un entendimiento que no necesita esa comprensión, que no necesita hacer de lo entendible una propiedad o hacer algo que se estruja y que se convierte en propio. Creo que el entendimiento es mucho más ligero y que atiende a otras lógicas. Entonces no hace falta saber qué o por qué si sabes cómo. Sí. ¿Vives en el mundo integrado en los problemas del mundo o apartado de él? Es decir, ¿te interesa lo que pasa, te interesa lo que ocurre, el trabajo, los problemas de la sociedad, etcétera, o vives un poco despegado de eso? No, vivo dentro porque es donde me toca vivir y donde quiero además vivir. La poesía es algo, yo creo, que concierne al conjunto y que concierne a la comunidad y no se concibe como acto individual. Entonces tiene mucho que ver con la polis y consecuentemente pues bastante que ver con la política, claro. ¿Le hacemos leer algún poema? Yo creo que sí. Mira, vamos a hacer una cosa. Hoy es el Día de las Letras Gallegas. Exactamente. Y este chico que no tiene nada de gallego, porque me has dicho que tienes todo nada, Getafe, manchego, andaluz, y de pronto en este libro de poemas lo primero que leo es no medio do Atlántico, como uña nube afundida, sigo militando. Un poema en gallego. Comienza con versos en gallego, porque el galego es una lengua que sabe mucho del éxodo y sabe mucho del otro lado del océano y sabe bastante el exilio. ¿Nos puedes leer, por favor, este poema? Sí, y bueno, además se lo dedico a todas e todos os galegofalantes que están hoxe aquí con nós. No medio do Atlántico, como a unha nube afundida, sigo militando na lógica poética. Sigo siendo los laureles que crecen cada año en el patio. Mis dedos, sobre la madera sin barnizar, hablan del perfume de las azafatas americanas. Como un agua invisible, los vencejos de hojalata cocinan pollo con miel y galletitas. Mi madre me despide con el cordón umbilical en sus manos, resonante como 300 clarinetes, haciendo huelga en las piscinas municipales. Avanzo a tientas hacia esa aldea ya visitada. Y para terminar yo quisiera hacer una cosa. Mira, se acaba de morir Caballero Bonal.
el eminente poeta gaditano. Tenía 90 y tantos años. Estamos ante un muchacho de 17 que es también poeta. Me parece que podríamos y deberíamos hacer lo que yo propongo que hagamos, es pedir a Mario que nos lea unos versos de un poema de Caballero Bonal. Somos el tiempo que nos queda. Ligeramente tumefacta, pero ofrecida con codicia, llegó la boca hasta el lindero de la precaria intimidad. Iban reptando las parejas que se apiñaban en lo oscuro. No se miraban, se sumían en un compendio de sudores. Se convertían en secuaces de la penumbra suspensiva. Como un furtivo postulado, brilló el mechero de los cómplices. No te preocupes, no me he ido. ¿Cómo iba a irme sin saber? Somos el tiempo que nos queda. Este no te lo sabías de memoria, que el tuyo sí te lo sabías de memoria. Sí, bueno, queremos recordar que estamos hablando de este libro Peachtree City de Mario Obrero, editado por Visor, ¿sabéis? Chus Visor es el gran activista de la poesía en este país, de manera que pueden ustedes hacerse con el libro donde lo deseen. Y, si puede ser, en la tienda de Visor, mejor, está en la calle Isaac Peral 18 de Madrid. Bueno, muchas gracias, Mario, muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Mario. Mucha suerte también. ¿Algún libro más para recomendar? Hoy recomendamos. No, yo creo que no. Hoy poesía. Hoy poesía. Hoy poesía. Bueno, y Caballero Bonal. Y si me permitís, aprovechando el Día de las Letras Galegas, vamos a recomendar a nuestras dos premios nacionales de poesía, tanto joven como mayor, que son ambas galegas, Olga Novo con Felicidade y Albacid con Atlas. ¿Ves? Vamos. Pues mira, así que completo. Un surtido completo de poesía. Exactamente. Mario, muchísimas gracias. Mario. Iñaki, hasta la semana que viene. Hoy por hoy. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesía. Al comenzar un viaje es conveniente mirar una brújula para encaminar bien nuestros pasos, y al comenzar una semana es recomendable consultar nuestro medidor de cosas que merecen la pena para saber en qué invertir nuestro tiempo y nuestra atención, y ese medidor llega a esa hora cada lunes como Edurne Portela. Edurne, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Qué tal la semana? Bien, movidita. Ya, movidita. Es que me han contado, bueno, y he visto también, me han contado y he visto que has sido pregonera, has dado el pregón en la Feria del Libro y el Cómic de Teruel. Sí. ¿Qué tal fue? Pues me hizo mucha ilusión hacerlo. Bueno, la tarde era una tarde de perros, un viento, un frío, ¿no? Estaba todo el mundo ahí como, y yo medio temblando, ¿no? Pero fue muy bonito, me gustó mucho hacerlo, me gustó ir allí, ver esa feria, ¿no? Que siempre pensamos que, bueno, está San Jordi, la feria en Madrid, Sí, y nada más. que fuera de aquí no pasa nada y pasan muchísimas cosas y muy bonitas. ¿De qué hablaste? ¿A quién se dedicaste? Pues mira, se lo dediqué a toda esa gente que no nace en estas familias con grandes bibliotecas, ¿no? Y con muchos recursos, ¿no? Esta gente que, bueno, que igual tiene poco o ha tenido poco acceso a la educación, a la lectura, pero que aún así son lectores y lectoras voraces, e incluso algunos se convierten en escritores o escritoras, ¿no? ¿Y en quién pensabas? ¿Quién te inspiró la idea? Pues por una parte me la inspiró Luisa Carnés, que bueno, es esta escritora que con 11 años se puso a trabajar, ¿no? Pero que después fue capaz, como autodidacta, ¿no? de bueno, escribir unas obras maravillosas. La que más conocida en España es Tea Rooms, ¿no? Que publicó Jadelata hace un tiempito. Y luego también pensaba en mi abuela. Porque mi abuela con 8 años ya empezó a vender en la calle pescado, eso os lo he contado alguna vez, ¿verdad? Que es de las sardineras, sí, ¿no? Que iban de Santurce a Bilbao. Y ella no sabía leer y escribir, fue autodidacta y aprendió, me contaba ella leyendo el periódico, y yo alucinaba, ¿no? Porque decía, ¿cómo ella es capaz? sola. Ella sola. Y bueno, y escribía, pues con una caligrafía torpe, pero escribía, y leía un montón, bueno, leía el periódico todos los días, y luego las novelitas estas que vendían los kioscos del oeste, de Estefanía. Sí. Pues bueno, cuando se murió con 97 años tenía acumulada un montón de novelitas de estas, y luego cuando yo era pequeña, ella era muy estricta, ¿no? Entonces siempre me obligaba a hacer las tareas de casa. Pero cuando me veía leer me dejaba tranquila. Para ella era muy importante ese momento mío de la lectura, se sentaba a mi lado, leía sus novelitas, y luego ya de mayor, cuando no podía leer y yo volvía de Estados Unidos, me pedía que leyeran alto, ¿no? Estas novelitas terribles que además yo me metía con ella y le decía, pero abuela, por favor, si es la misma historia con diferentes personajes. Da igual, pero a ella le da igual. Y de esto no hace tanto, mi abuela tampoco sabía leer, y mi abuela murió sin saber leer ni escribir. Fíjate. No la engañaban nunca con los números, o sea, no la engañaban nunca con las vueltas en las tiendas, no la engañaban nunca, pero ella
nunca aprendió a leer y a escribir. Y es verdad que no hace tanto tiempo de esto. Claro. Este país ha cambiado muchísimo. Sí, pensamos y damos por hecho, ¿no? Sí. Que todo el mundo ha tenido ese acceso, pero no es verdad. Nuestras abuelas, también, por ejemplo, el otro día María Sánchez, que tuve una charla con ella en Zamora, la escritora decía que su madre dejó de estudiar con 12 años para ir a coger aceituna, y María Sánchez tiene 30 y algo, Sí, ¿no? sí, por eso es que no hace tanto de esto. Mira, antes de continuar reflexionando y poniendo en valor el esfuerzo de la alfabetización, voy a hacer una cosa, porque historias como la que tú estás contando, como la que yo estoy contando, seguro que la reconoce muchísima gente en su casa. 900-100-800. Y me gustaría que los oyentes, 900-100-800, que me he trabado. Me gustaría que los oyentes nos contaran si ellos o ellas también aprendieron a leer y a escribir de mayores, o no, ellos ya saben, pero que sí han vivido la historia de su madre, de su abuela, que aprendieron ya siendo mayores. 900-100-800. Son de los que han aprendido a leer y a escribir de mayores. ¿Conocen alguna historia de gente que haya aprendido a leer y a escribir de mayores? Edurne, damos por hecho que tenemos una sociedad alfabetizada y yo creo que no nos paramos a darle el valor suficiente al hecho de saber leer y escribir. Sí, porque además nosotros hablamos de esas generaciones, ¿no? Que no tuvieron acceso a la educación, o que la educación se interrumpió pues por la guerra. Bueno, aquí hay toda una historia, ¿no? Pero también hay otras personas que igual no pueden leer por dificultades mentales o físicas, ¿no? Y luego también, por ejemplo, si pensamos en menores que llegan a este país, ¿no? Los menores no acompañados, que igual han tenido un acceso a la educación limitado o en otro idioma, por ejemplo en árabe, y que llegan a España y que no pueden ni siquiera rellenar un papel, ¿no? Porque no entienden lo que no puedes delante. Hacer ninguna gestión en la administración, eso ni siquiera entiendes lo que dicen los letreros de la carretera, por poner un ejemplo. ¿Cómo aprende alguien en esos márgenes a leer? Pues claro, cuando están fuera del sistema es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, la gente mayor, por ejemplo, está en una residencia, en un geriátrico, ¿cómo aprenden a leer? ¿Alguien les va a enseñar a leer dentro de la administración, no? Pues no hay planes, ¿no? Que yo sepa, por lo menos, que atiendan a esta gente. O gente pues, con dificultades cognitivas, ¿no? Ya sea por edad o también por salud mental, o estos chavales, ¿no? Que viven fuera del sistema, pues a través muchas veces de voluntariado y de gente que se dedica a esto porque consideran que es importante, ¿no? Que en una sociedad igualitaria, se supone, como la nuestra, todos tengamos el mismo acceso a la lectura. Y también una cosa, reconocer las letras y saber ponerlas una detrás de otra, y otra cosa es tener capacidad comprensiva, ¿no? Y comprender lo que se lee. Claro. Que eso también es otro paso, no es solo tener esos rudimentos básicos. ¿Llegamos así a nuestra invitada de hoy? Sí, llegamos así a ellas. A mí me parece una mujer muy especial. Yo la acabo de conocer, gracias en realidad a Ana Usley y Pepe Rubio, que me pusieron en la pista de ella cuando les dije que, hablando con Ana, le comenté que me gustaría mucho tratar este tema, ¿no? Ella se llama Paqui Ayllón y fue enfermera durante muchos años, pero bueno, tuvo unos problemas graves de visión, le diagnosticaron retinosis pigmentaria y ante esta diagnosis se dio cuenta que tenía que reinventar su vida y lo hizo a través de la lectura. Así que vamos a dejar que nos lo cuente ella. Paqui Ayllón, muy buenos días. Buenos días, Ángel. Buenos días, Edurne. Encantada. Un placer. Para nosotras también, que estés aquí en este ratito para conocer a gente que merece la pena como tú. Ya nos ha dado alguna pista, Edurne. Tú eras enfermera y a raíz de un diagnóstico médico tu vida da un giro completo. ¿Qué fue exactamente lo que te diagnosticaron y qué quería decir eso? Con 23 años me diagnostican una enfermedad degenerativa de la retina, como ha dicho Edurne, retinosis pigmentaria, y me anuncian que me quedaré ciega irremediablemente alrededor de los 40 y así fue. Con 30 y tantos ya tuve que dejar de ejercer mi profesión. Pasé una etapa dura, pero lo que ahora hay que hacer, ¿no? Reconvertirse. Y me reconvertí en voluntaria lectora. Aprendí a leer con los dedos y con el oído. Y soy voluntaria lectora y enseño a otras personas el amor a los libros y a la lectura. ¿Cuánto te ha ayudado la lectura? ¿Ya te gustaban mucho leer antes? ¿O te gustaban mucho los libros antes? Desde niña era mi pasión. Mis dos vocaciones en la vida eran la de ser enfermera y la de poder leer todo aquello que
hasta los prospectos de las medicinas, las novelas. Con 4 años aprendí a leer y no he parado nada más que en una etapa de mi vida en la que todavía no podía leer con otro sentido y ya no podía leer con la vista, y para mí esa etapa fue la más dura. Claro, iba a decirte, fue de las cosas que más te preocupó, es decir, cuando te dan el diagnóstico y dices, entre otras muchas cosas, no voy a poder leer, ¿era algo que te agobió? Fue la primera pregunta que me hice. ¿Y cómo voy a leer? No me planteé nada más. Para mí el impacto mayor era ¿y cómo voy a leer? Sabía que existía el braille, pero también era consciente de las dificultades de aprender braille cuando no eres ciego de nacimiento. Yeah. Jamás pensé que iba a terminar con la aprehensión y la comprensión lectora que tenía cuando leía con la vista a través del oído. Claro. Y siendo enfermera, ¿cómo relacionas esa profesión que tenías tú antes con de repente decir, pues me voy a dedicar a leer a los demás? O sea, ese salto... Al voluntariado, ¿no? Además, voluntariamente y con todo lo que has hecho, que ahora enseguida nos contarás. ¿Dónde está la relación entre la enfermería y la lectura? En una palabra mágica, cuidar. El cuidado de las personas. Los libros y la lectura nos cuidan, nos salvan. Hay un libro maravilloso que se titula Libros que salvan vidas, escrito por Ana Gui, una enfermera, y ella y yo compartimos esa pasión del cuidado a los demás, y la lectura es una forma de cuidar el alma. ¿Y tú cómo llegas al voluntariado lector? ¿Cómo entras en este terreno? De manera totalmente casual, porque me lo ofrecieron a mí para leerme a mí como persona ciega. Existen asociaciones de voluntariado que se dedican a leer a personas y a colectivos que lo necesitan. Y uno de los colectivos que está incluido es el de personas ciegas, porque la sociedad ignora que las personas ciegas, que ya previamente estamos alfabetizadas, tenemos un acceso ilimitado a la lectura, no solo a través del braille, sino con las nuevas tecnologías. Entonces... es más difícil encontrar una persona ciega que no lea que que yo siendo ciega me he dedicado a leer en geriátrico a personas mayores, como decíais antes, incluso a personas que tuvieron que abandonar los estudios por la guerra o que nunca llegaron a aprender a leer y a escribir. He leído en asociaciones de enfermos mentales, en asociaciones de enfermos con discapacidad, a través de libros de lectura fácil a personas con enfermedad mental y con discapacidad. Y más de uno, ¿no? Debe alucinar cuando no va a venir alguien a leernos, y cuando te ven entrar más de uno debe alucinar, ¿no, Paqui? Alucino más con mi pego guía cuando me ven a aparecer a mí con gafas de sol, un aparatito que es el que yo escucho y voy reproduciendo al mismo tiempo. A ver, porque ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Es como una traducción simultánea en el mismo idioma. Yo tengo acceso a través de las nuevas tecnologías, de los lectores de pantalla, a cualquier formato. No solo tienen que ser audiolibros. De hecho, a mí no me gustan los audiolibros. Me gusta leer. Libros escritos que me transforman en sonido, los lectores de pantalla. Yo, al mismo tiempo que voy escuchando, voy reproduciendo y le voy poniendo mi énfasis y mi pasión y mis gestos de lectora en voz alta. Pero la que llama la atención es mi pedagoguía, que se llama Mido, que la tengo aquí a mis pies, y ella es la verdadera protagonista de todas esas sesiones de lectura. Mira, para que los oyentes se hagan una idea, ¿eh? Así es como lee Paqui. Largo tiempo atrás, el baobab era considerado por todos los seres del mundo como el más hermoso de los árboles de la tierra. Desde los más pequeños animales hasta los poderosos dioses estaban asombrados por su belleza, por la fortaleza de las ramas. Debido a la admiración que sentían los dioses por el baobab, decidieron hacerle un regalo, convirtiéndolo en uno de los seres vivos más grandes y que durarían más años en el mundo. Qué bueno, Paqui. Nos decías antes a los colectivos a los que vas a leer, pero también has incorporado jóvenes migrantes, ¿no? Sí. Tengo que agradecerle a la red de acogida del Puerto de Santa María, que son un grupo de familias que acogen a estos chicos y chicas que cuando cumplen 18 años se quedan fuera del sistema. Han estado en centros de acogida, pero justo el día que cumplen 18 años se quedan en la calle, con una mano delante y otra detrás. Hace poco que han llegado y, como decías antes, es que no entienden el idioma. Claro.
y mucho, sobre todo las chicas, es que ni siquiera han estado alfabetizadas en árabe. Ya. Hay que empezar un proceso desde el inicio. Y con los chicos, pues todo el tema del aprendizaje del vocabulario, de las expresiones y cosas tan importantes como poder rellenar un impreso en la administración. Entonces, en el puerto de Santa María, donde yo vivo, existe una red de acogida maravillosa que contactó conmigo para ir a darles clases de castellano. Uh-huh. Me acompañó mi hija, que es una apasionada de las letras también. Ella le daba clases, por así decirlo, de ortografía y sintaxis, y yo me dedicaba a leerles cuentos, a aprender mucho de ellos también, que ellos escribieran claro. cuentos de sus países, que hicieran el esfuerzo. Y fue un verano maravilloso en el que conocí a esta familia y a estos chicos. Y claro, esas clases, tú les leías en alto lecturas que contextualizabas también como el proceso que tienen ellos de aprendizaje. ¿Cómo elegías tú esas lecturas y cómo trabajabas con tu hija? Porque me parece una forma muy bonita claro. de compartir la experiencia, ¿no? Que se complementan completamente. Eso es, ¿no? Como ella además como profesora de lengua, ¿no? Además sí. Estaba estudiando filología hispánica, si no me equivoco, ¿verdad? Ahora está estudiando filología hispánica. O sea, entonces estaba en bachillerato, mi hija tenía 16 años y fue el verano de primero a segundo de bachillerato, 17 años cumplió. Y fue maravilloso porque nos compenetramos a la perfección. Ella daba como la parte más árida, más teórica, pero también se la ingeniaba para hacerlo ameno. Ya tenía clara su vocación de profesora de lengua. Y yo elegía cuentos no se me olvidará el día que les conté el cuento de Garbancito. Nos reímos muchísimo porque me llevé un garbanzo, me llevé una vaca de peluche, todo intentaba hacerlo lo más teatralizado posible con gestos para que ellos me vieran. Encontré también una lectura fácil de la Odisea. También fue maravilloso. Qué bien, qué sí, en formato lectura fácil, pues les leía las aventuras de la Odisea, claro. en formato aventura, capítulos cortitos y cuentos tradicionales. ¿Y la gente mayor cómo reacciona? Porque ella ponía el ejemplo de su abuela y yo ponía el ejemplo de mi abuela. ¿Cómo reacciona la gente mayor? Esta gente que no... Bueno, los niños de la guerra prácticamente, que no tuvieron ocasión, sobre todo muchas mujeres, que no tuvieron ocasión de aprender ni a leer ni a escribir. Sí, en varios geriátricos que he asistido me he encontrado con personas mayores que en su día no tuvieron la oportunidad y les apasionaba, pero es muy importante. Hay que resaltar la tradición oral, porque muchos, aunque no sabían leer ni escribir, recordaban poesías y romances que escuchaban en su época, y muchos eran de Federico García Lorca, y ellos lo ignoraban completamente y empezaban ellos un par de versos, y yo a la siguiente sesión pues les llevaba el poema completo de Machado, de Lorca, y romances medievales, y muchos, a través del oído, pues habían aprendido, aunque no supieran leer y escribir. Era muy curioso. Y posiblemente a los que les interrumpió la guerra la infancia, ¿no? Que tuvieron que dejar el colegio o supongo que muchos tendrían experiencias terribles de ese periodo, recordarían, ¿no? de alguna forma esos pequeños igual rudimentos que adquirieron de pequeños y que luego durante los años no pudieron desarrollar. Igual también de ahí venían los poemas, ¿no? Y esa forma de recordar esa tradición oral que igual también empezó en el colegio para ellos. Sí, me encontré algún anciano que estaba trabajando, por ejemplo, en una finca aquí en Andalucía. Luego, con 8 años o 9, lo quitaron del colegio para trabajar en una finca, y contaba que los domingos que no tenía que trabajar el campo, y si los señoritos no venían a la casa, él se colaba en la biblioteca y cogía libros al azar y se escondía, y se pasaba el domingo leyendo completamente al azar libros de la biblioteca que me contaba. Muchos no lo entendía, pero para mí ese ratito de leer, ese domingo dedicado a leer, y parece que es de los santos inocentes de Delibes, ¿no? Pero es que no hace tanto. Es que yo me he encontrado a esta persona. Es que es lo que yo le decía antes a ella, Edurne, no hace tanto tiempo de esto. Mira, los oyentes que nos han llamado muchos además. Catalina desde Madrid, muy buenos días. Buenos días, Catalina. Ay, estoy emocionada. Ay, no, pues yo más, por escucharte a ti. ¿Tú aprendiste a leer de mayor?
Sí, porque yo de pequeña no fui a la escuela. Bueno, recorrí todas las escuelas del pueblo, lo que pasa es que todas me borraban porque no iba. Ajá. Perdí a mi madre, era la mayor de 7 hermanos, en fin, esta historia. Bueno, lo importante es la inquietud que he tenido siempre por aprender. Ujú. Y cuando me casé, me puse a estudiar. Mi marido se quedaba con mis hijos. Hicimos el proyecto de que por la tarde él no tendría que hacer una hora extraordinaria, sino que yo me ponía a estudiar. Qué bueno. Hice mi grado superior. Después está estudiando arte en una escuela en la Compañía de María, he hecho muchos viajes porque estudiábamos donde queríamos ir. He estado en la India. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo dice tu hijo que eres? Una leona. Una leona, Catalina. Todos mis hijos, porque tiene muchos, y mis nietos. Muchísimas gracias. Espera, que le quiero decir una cosa de mis nietos. Mis nietos yo les explico y les cuento la historia de los poetas, Miguel Hernández, de Frida Kahlo, primero le explico lo que es el personaje. Uh-huh. Y entran muy bien en las poesías, entran muy bien. Y quiere que le lea algo que tengo mi marido, que es dependiente, y le escribí una cosa el día de su cumpleaños, una cosa muy cortita. Venga, si es cortita, dale. Sí. Venga. Cuando los pasos pesan y el camino se hace más largo, la vida pierde su esencia para disfrutar de las cosas sencillas de cada momento. Sí importa la vida si es vivida. Pero si a pesar de todo el corazón palpita y la piel al contacto con el cariño responde al amor y la cabeza recuerda y los ojos brillan, sí importa la vida. Con arrugas en la piel y opacos los ojos y los pasos perdidos, sí importa la vida. Si alguien te quiere, te mira y escucha, siente su piel con tu piel como el agua en la ducha, sí importa la vida. Con la persona que amas a lo largo de la vida. 60 años son toda una vida. Qué bonito. Catalina, un beso bien grande. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, un beso. Venga, un minutito, si es breve. Rosa Mari, desde Bilbao, muy buenos días. No, pues buenos días. No, mi mamá, que tuvo pena con 12 años, empezó a trabajar y no pudo estudiar. Y entonces, pues fue a los 70 y tantos años, fue a un colegio que iba mi hijo, o sea, su nieto. O sea, iba con su nieto al cole. Eso, sí, o sea, ella iba por las noches. Sí. Y luego, y vamos, para ella fue lo más feliz, y encima pues les ayudó a hacer los deberes, les ayudaba a mi ama más a mis hijos que yo, porque estaba recién con antónimos y anónimos y esas historias. y bueno, para mi ama fue una época feliz porque se acaba de morir mi aita. Y claro, pues tenía pena iba a casa y se veía triste que no venía él. Y con eso, pues le ayudó muchísimo en las dos cosas. ¿Qué edad me has dicho que tenía? ¿Qué edad me has dicho que tenía cuando empezó a estudiar? Pues 70 y tantos. 70 y tantos. Rosa Mari, sí. Muchísimas gracias. Un beso. Sí, que me ha robado el tiempo ese. Y que le felicitéis a Gabilondo, que sois todos maravillosos. Pero yo a él le sigo a todas partes. Un beso bien grande. No venía antes. Pues bueno, lo siento mucho. Un beso, hasta luego. Música de cierre, pero no nos va a dar tiempo de mucho. Ponla, Elena, la música. Sí, es una forma también de democratizar la lectura, ¿no? A través de la música y los poemas. Es Palabras para Julia, que la ha versionado todo el mundo. Todo el mundo. Raimundo Amador, Kiko Veneno, etcétera. Es una manera de democratizar. Mucha gente llega a la poesía muchas veces a través de la música, de las canciones. Paqui, un gusto conocerte, un beso bien grande. Muchísimas gracias, igualmente para todas. Edurne, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Ángeles. Hoy por hoy. Cada lunes tenemos una clase de historia, una lección del pasado que nos hace leer de otra manera el presente. Y la clase de hoy es especial porque dentro de unos minutos nos vamos a acercar al trabajo de antropólogos y arqueólogos en una fosa común en Ciudad Real y nos vamos a acercar a las historias de las familias que aún buscan a sus desaparecidos. Pero antes, hasta ahora, toca saludar al profesor de historia de Hoy por Hoy, Javier Traité. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ángel. Bueno, pues ya que hoy vais a dedicar un tiempo a la memoria histórica y a la excavación de fosas de la Guerra Civil, pues he pensado que podríamos hacer una pequeña previa, ¿no? Hablar un poco de las fosas que encontramos pertenecientes a tiempos mucho más antiguos, que bueno, pues es un aspecto de la arqueología que es quizá de los más impactantes emocionalmente. De todas formas, imagino que existe cierta diferencia, ¿no? De empatía con la distancia de los siglos.
Sí, bueno, pues mira, en parte sí y en parte no, Àngels. Es cierto, ¿no?, que la contemporánea tiene un componente subjetivo y emocional mucho más fuerte. Claro, la guerra civil y la dictadura siguen siendo, pues por desgracia, un problema no superado del todo en la psique popular, con muchas cosas pendientes de resolver y, en fin, pues eso, cosa de nuestros abuelos e incluso nuestros padres, no es reciente. Y es cierto que cuanto más retrocedes en el tiempo, más te desconectas de esas personas, ¿no? Cada vez son más ajenos y parece que ha de ser más difícil empatizar. Pero al final tampoco ocurre esa desconexión, Àngels. Eran seres humanos como nosotros que vivían y sentían y se enamoraban y llegaban a la noche con los pies molidos y se equivocaban y al final les alcanzaba la muerte y bueno, todo este proceso que es la vida pues puede cambiar el decorado, pero al final siempre es la misma historia. ¿Tú has llegado a excavar en alguna fosa medieval, por ejemplo? Pues mira, fosa no, pero los poquitos años que excavé en Martorell sí lo hice en un cementerio medieval, en una sagrera más bien, lo que era un espacio sagrado en torno a una iglesia en el que no se podía ejercer la violencia, ¿no? Con lo cual pues ahí se juntaban tumbas, silos de grano, almacenes, viviendas, todo pegado, un batiburrillo. Y allí pues se habían estado enterrando al menos desde época visigótica y las tumbas se acumulaban hasta el siglo XVIII más o menos, con lo cual había una muy buena densidad y encontrábamos de todo, pero lo que más me impactó fue un bebé enterrado bajo la losa de la entrada de una casa. En algunas comunidades medievales existía esa costumbre de enterrar allí a los niños que murieran sin bautizar y bueno, pues era una forma como de integrarlos en la memoria familiar o quizá como espíritu protector. Entonces, pues ostras, levantar la losa, excavar esos huesitos tan delicados, pues a mí me dejó bastante tocado, ¿no? Podías imaginarte a la familia desolada enterrando allí su cuerpecito y bueno, este es un dolor que compartimos los humanos del siglo XII y del siglo XXI. Es el mismo. Por mucho que el contexto, claro, por mucho que el contexto y la visión de la vida sean distintas, eso está ahí, ¿no? Con lo cual, pues Àngels, imagínate el impacto cuando te encuentras una gran fosa. Es que da igual el siglo. Y me temo que deben ser habituales, además. Pues sí, por desgracia, no son raras, claro, porque la vida, pues bueno, en fin, ha sido muy dura y las hay de todo tipo. Ya hemos hablado aquí, pues de los problemas que tenía la humanidad para comprender las epidemias, ¿no? Hasta el desarrollo de la teoría de microorganismos durante el siglo XIX. Entonces, por ejemplo, pues la peste negra del siglo XIV nos ha dejado Europa llena de fosas, y no solo en las grandes ciudades, porque había mucha esa tendencia, ¿no?, a creer que en las zonas rurales, pues el ritmo de decesos habría sido más lento y que allí, pues allí se enterrarían en el cementerio de la parroquia de forma normal, mientras que en las ciudades sería así donde la mortandad se descontrolaba y había que recurrir a esas dramáticas fosas comunes. Esa imagen, ¿no?, tan clásica y tan terrible de los enterradores tirando los cuerpos al foso como si fueran basura. Sí, que seguramente existió tal imagen en momentos de gran desborde, pero fíjate todo lo que podemos aprender de estos restos arqueológicos. Este pasado 2020, en Inglaterra, se descubrió una fosa común de la peste negra, pero en una pequeña parroquia de Lincolnshire, con casi 50 personas enterradas, Àngels, hombres, mujeres y niños. Esto es una mortandad terrible para la demografía de una zona rural medieval. O sea, esto es un mazazo y además psicológico, es que se te muere la mitad de todo el mundo que conoces, se acaba todo lo que conoces. Y demuestra que se vieron desbordados, hubo que habilitar un espacio especial, pero fíjate que por otro lado ellos nunca trataron mal los cuerpos, los fueron depositando a lo largo de varios días, uno al lado del otro, envueltos en sudarios, con el máximo respeto. Es imposible no empatizar con algo así. Sí, pero de todas formas, Javier, estos son fosas por enfermedad, de gente muerta por enfermedad, ¿eh? Seguro que se han encontrado fosas comunes de ejecuciones en las que el respeto por el cadáver no debía ser el mismo, ahí debía brillar por su ausencia. Pues sí, y mira, te voy a poner además un ejemplo gigante, un ejemplo de 40 hectáreas. 40 hectáreas de fosa común. 40 hectáreas, sí, en Dinamarca, en un valle fluvial llamado Ilerupadal. Allí ocurrió algo durante la Edad Media. Se trataba de un valle inundable, un valle pantanoso, salpicado de lagos, que desde hace unos 2000 años y hasta comienzos de la Edad Media fue un lugar sagrado, una especie de complejo natural para sacrificios rituales. Entonces, bueno, allí a lo largo de todo el valle, en distintas alturas, se han encontrado depósitos inacabables, de armas, escudos, peines, vainas, cajitas y un montón más de objetos, lo que son ofrendas votivas, se supone que capturadas a sus enemigos tras la victoria en un combate. Pero es que hay una zona en ese valle, Alkenenge, que es una zona baja inundable, y allá a finales de los años 50 empezaron a encontrar restos humanos. Dijeron, ostras, habrá que excavar aquí a fondo. Bueno, en 2008-2009 realizaron una excavación específica en esta zona de 40 hectáreas, haciendo catas en diversas partes, y encontraron centenares y centenares de esqueletos. Aquel valle es una tumba masiva en la que podrían haber incluso miles de guerreros sacrificados. ¿Y no son los restos de una batalla? No. Tanto el museo como el equipo de la Universidad de Aarhus, que son los que llevan el tema, tienen claro que es un sacrificio ritual. Igual que entregaban objetos materiales, eran capaces de entregar a sus enemigos por cientos o por miles, ¿no? Cuando eran derrotados, se los entregaban a sus dioses. ¿Cuál es la motivación? Bueno, pues aquí es esta es la parte, ¿no?, donde más fallamos cuando viajamos demasiado atrás en el tiempo. Las motivaciones en las fosas contemporáneas, pues bueno, por suerte o por desgracia, pues son más fáciles de comprender. Ahora hablaremos de ello con el antropólogo Jorge Morales y con nuestro compañero Severino Donate. Javier, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un beso.
por Hoy Magazine. Ser Podcast. A esta hora deberíamos estar desmontando alguno de los mitos que circulan por ahí y que trae Pepe Rubio todos los lunes, pero hoy necesitamos romper las costuras de Hoy por Hoy para hacer sitio al recuerdo de quienes siguen esperando bajo la tierra y sobre ella. Arqueólogos y antropólogos forenses buscan los cuerpos de 28 hombres fusilados durante la posguerra y enterrados bajo tierra de un corralillo de paredes encaladas al margen del cementerio católico de Almagro, en Ciudad Real. Puede que vayamos a contrapié de la nube pandémica y de las cosas de la política, pero la vida, y ustedes lo saben bien, tiene muchas caras, y en esta España del siglo XXI sigue habiendo miles de familias que reclaman la dignidad de sus desaparecidos. Jorge Moreno es doctor en Antropología Social y Cultural de la UNED y director de Mapas de Memoria. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Y está con nosotros también Severino Lonate, que es el responsable del reportaje que podrán escuchar a continuación. ¿Qué tal, Sebe? ¿Qué tal? Aquí seguimos. Bueno, para ti, ¿qué tal la experiencia? No, la experiencia, yo ya había hecho algún trabajo con alguna fosa, por ejemplo, con los familiares de Timoteo en Guadalajara, como recordarás, Ángel, pero la verdad es que tan profundo, tan seguido, porque aquí han sido 2 semanas, estábamos diciendo ahora, yo me he empotrado al equipo de antropólogos sociales, de antropólogos forenses, de arqueólogos, he ido con ellos a ayuntamientos, he ido con ellos a los registros civiles, he revisado los sumarios, libros de cementerios, y siempre he hablado con ellos y sobre todo he visitado a los familiares, porque ellos están continuamente, se está, digamos, buscando esos cuerpos, pero ellos siguen buscando familia. Porque, Jorge, esta fosa sobre la que va el reportaje de Sebe es solo una de las más de 50 fosas cartografiadas en la provincia por Mapas de la Memoria, en una sola provincia. Sí, nosotros llevamos 10 años trabajando en Ciudad Real, somos el equipo de Mapas de Memoria, que somos antropólogos del Departamento de Antropología Social de la UNED, historiadores y muchos voluntarios y mucha gente que no está relacionada con ninguna institución, pero que nos lleva apoyando durante todo este tiempo. Primero, la tarea fue saber cuánta gente había asesinada en la provincia de Ciudad Real y dimos con 4.000 personas. Se hizo una publicación que se llama Para hacerte saber 1000 cosas nuevas. Después de saber cuánta gente había sido asesinada, nuestra siguiente tarea fue saber dónde están esos cuerpos. Esos cuerpos en la provincia de Ciudad Real están en 53 fosas con unos 3.500 personas asesinadas en todas ellas. Porque las personas que eran asesinadas, si no acababan en la cuneta, ¿dónde eran enterradas? ¿Las fosas dónde están habitualmente? En Ciudad Real, que es, digamos, está con el gobierno republicano hasta el final de la guerra, la mayoría de los asesinatos tienen un proceso sumarísimo que nosotros hemos estado analizando. Son una especie de pantomima de juicio sumarísimo. Digamos que el asesinato está con un proceso sumarísimo judicializado previamente. Eso supone que la mayoría de los asesinatos se producen en las tapias de los cementerios. Para el caso concreto de Almagro, asesinan a 70 personas, 42 son enterradas en el interior del cementerio, en una fosa, y 28 entradas fuera del cementerio, en un sitio que lo llamaban el limbo, eufemísticamente cementerio civil, cuarto de los desgraciados. ¿Pero y por qué unos van dentro y otros van fuera? Pues los que van fuera son gente que no se confiesa. Las 28 personas asesinadas que están en este cuartillo no se confesaron, por eso están allí. Y comparten espacio pues con bebés que no fueron bautizados y alguna persona que se suicidó y que, como decía una señora que pasaba el otro día por allí, es que decía la Iglesia que le quitaba el poder a Dios y por tanto había que enterrar a toda esta gente así. En ese corral entonces comparten espacio la mayor parte de personas asesinadas por la represión franquista, pero también bastantes bebés y alguna persona suicidada. En ese, digamos, cementerio civil, pero en realidad lo que es una escombrera. Sí, porque claro, no es un cementerio civil como tal. En este caso pues son 4 paredes
y lo que se encontraron fue pues un trozo de tierra lleno de hierbas, llenos de escombros, y en el que, como decía Jorge, los arqueólogos y los antropólogos forenses han estado encontrando y siguen encontrando restos de óseos de bebés y en fin, se trata de leer la tierra. Claro. Vosotros lo que habéis hecho también es abrir una puerta que durante décadas ha estado cerrada. Estáis animando a los familiares a acercarse. Se acercan los familiares. Sí, digamos que cuando se abre en la fosa estamos el equipo de antropología forense de la Universidad Complutense y Mapas de Memoria, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con la Diputación de Ciudad Real. Nosotros nos hacemos, digamos, lo que es la labor de fosa para afuera o de fosa para arriba, y mientras los antropólogos forenses lo que hacen es intentar encontrar los restos, nosotros intentamos encontrar a las familias, porque si en un primer momento teníamos 4 familias solamente de la fosa, después de una labor muy laboriosa de intentar poner anuncios en radios como esta, o en las redes sociales, o hacer una búsqueda en registros con quién se casó, quién era su sobrina, hasta encontrar a los descendientes, pues hemos logrado en 2 semanas encontrar de 4 que teníamos a casi 21 familias, ¿no? Imagínate la sensación de las familias cuando llegamos a las casas y les decimos que es posible que encontremos a su padre, ¿no? Imagínate. Claro, lleváis 10 años investigando lo que ocurrió en la provincia de Ciudad Real, en la posguerra, la provincia de Ciudad Real. ¿De qué números estamos hablando? ¿De gente fusilada, de gente ejecutada? En Ciudad Real, 4.000. En Ciudad Real, 4.000. En Ciudad Real, 4.000. Que creo que proporcionalmente es la provincia, contando la población... Claro, con menos población, porcentualmente. Sí, porcentualmente, ¿no? Es la provincia donde más fusilamientos se hizo, ¿no? Sí, es una de las provincias de España con más fusilamientos, sí. Y cuando a la gente le proponéis, estamos buscando, ¿qué os dicen las familias? ¿Hay familia? O sea, ¿ninguna familia lo ha olvidado eso? Claro, es una labor, decía Severino, que parecemos detectives, ¿no? Hay una metáfora que estamos utilizando, al lado de la fosa hemos puesto 28 siluetas con 28 nombres. Cuando aparece una familia, cambiamos la silueta por el rostro, y la gente del pueblo viene todos los días a acercarse si hemos encontrado algún familiar más, ¿no? Esa búsqueda de familiares pues es casi como ir ahondando en la tierra, pero ir ahondando en aquellas casas donde está el recuerdo. ¿En qué sentido esas casas donde está el recuerdo? A veces una viuda, para proteger a sus hijos, no contó mucho. Sin embargo, una madre contó mucho. En ocasiones, en casas de sobrinas, podemos encontrar más información que en casas de línea directa. Entonces, todo eso es un protocolo de búsqueda de familiares que está dando muy buen resultado en compaginación con los antropólogos forenses, ¿no? Es muy bonito, digamos, cuando entras en una casa, encuentras a una familia y, digamos, entiendes que allí está el recuerdo, digamos, masticado de puertas para adentro durante mucho tiempo, pero que no han podido contar de puertas para afuera. Y el cuadro siempre en muchas de las casas de los salones, el cuadro del padre o de la madre asesinada, ahí siempre está que ahí. eso forma parte un poco de ese recuerdo de la memoria. Jorge sale en el reportaje, le vamos a escuchar. Le vamos a escuchar. Jorge, muchísimas gracias. A vosotros. Como siempre, vamos a hacer un alto de unos minutos, pero yo les voy a invitar a los oyentes, les voy a pedir, no me hará falta rogarles porque sé que lo van a hacer, que no se aparten de la radio porque merece mucho la pena escuchar un reportaje que cuenta cómo se trabaja en la exhumación de una fosa, la de Almagro, y que da voz a las familias que han vivido décadas mirando esa tierra. Hoy por hoy. Cada 15 días se pasa por aquí Paco Jo a proponer una historia de baloncesto femenino y superación que luego van a desarrollar en Ser Deportivos. Paco Jo, ¿de qué habláis hoy? Buenos días. Buenos días. Hoy os vamos a contar la historia de Rosa Pérez, que ahora es productora ejecutiva de A3 Media Cine y que dice que no hubiera llegado a ser lo que es sin el baloncesto. Su sueño era jugar al básquet, llegó a conseguirlo a un nivel que compaginaba partidos juniors y senior, llegando a disputar incluso un europeo juvenil en Yugoslavia. Eso sí, con su padre como escudero. Ella no hubiera podido entender el básquet sin la ayuda paterna y no se puede entender que lo dejara si no hubiera habido un fallecimiento de su madre unido a un entrenador, digamos, muy poco empático. Eso le hizo apartarse de la canasta y centrarse en su otra pasión, que es la comunicación, donde se desempeña ahora. Así que vamos a oírla comparar un equipo de baloncesto con un equipo que realiza un programa de éxito en televisión y en qué le ayudó la experiencia del deporte de la canasta en la vida. Es decir, cómo una basket girl de Endesa puede usar el baloncesto para alcanzar casi el sueño que se proponga. Hasta luego. Hasta luego.
Que son unos pocos huesos, he oído yo gente ahí. Pues esos pocos huesos, ojalá que ellos los tuvieran, a ver si tenían ganas de sacarlos, los huesos de sus padres o sus familiares, como yo tengo muchas ganas. Vamos, pensar yo que con mi madre, cuando mi hermano murió, le pusimos una lápida tan hermosa y que mi padre estuviera como un perro tirado en un barranco. Pues para mí esto ha sido lo más que me puede pasar en la vida, lo más. Acabando el mes de marzo de 1939, las tropas sublevadas y el ejército de ocupación avanzaron por la provincia de Ciudad Real. Pueblo a pueblo se fue activando la maquinaria represiva, en la mayoría de los casos disfrazada de legalidad bajo el amparo de juicios sumarísimos, apresurados y sin garantías jurídicas para los procesados. Solo en los últimos 7 meses del año 1939 se fusilaron a 1.057 personas en toda la provincia. Que decía mi madre muchas veces, ya se hubiera muerto en la guerra, porque en la guerra él tiraba y a él le tiraban. No es lo mismo que poner una fila y ta. Eso tiene que ser un poco duro, creo yo. El Archivo General e Histórico de Defensa es el punto de partida. Ahí se encuentra el principio del fin de todos los nombres. Por ejemplo, aquí tenemos el proceso sumarísimo contra Faustino Moraga. Entre las acusaciones que sirvieron para condenarle a muerte, podemos leer el informe de Falange, que dice: Faustino Moraga, socialista antes del glorioso Movimiento Nacional, después del alzamiento se hizo comunista. Hizo propaganda roja insultando la causa nacional. Formó parte de la directiva del Partido Comunista. Firmado por el jefe local de Falange el 18 de abril de 1939. O el elaborado por el alcalde de la localidad, que dice, por ejemplo, el individuo al que se hace referencia es persona que goza de unos antecedentes morales pésimos, en cuanto a los antecedentes políticos peores, habiendo tomado parte en todos los robos y expropiaciones que se han efectuado en este pueblo. Firmado ese mismo 18 de abril. Es cierto que estos procesos también recogen la voz del acusado, pero son palabras mediadas por el contexto en el que fueron recogidas, por presiones de todo tipo que condicionan cada una de las respuestas. Pues mírame, estos señores ejércitos que han descubierto... Bolaños de Calatrava. Ahí los muertos están ahí, los huesos. Allí vive Faustina Moraga. Así es que nosotros que quedamos 4 huérfanas, que yo no me acuerdo de nada. Faustino Moraga Mercado era jornalero. Tenía 37 años cuando fue fusilado el 24 de junio de 1939. Pues mi padre en San Juan, el 24 de junio, hace los años, y mi madre en septiembre se murió. Mi padre matarlo y mi madre morirse. Su madre Nieves murió en el campo mientras buscaba algo que dar de comer a sus 4 hijos. Para comer, porque no había que comer nada. Mi madre se encontraba debajo de un almendro. Iban 2 o 3 a rebuscarlo, a comer un huevo. Y ella se les quedó muerta a mi madre, a esas señoras que iban con ella. Y mi madre se quedó sola con otra compañera y ellas vinieron a Bolaños a avisar que mi madre se había muerto debajo de un almendro de la señora Teófila, que les decía. Buscando comida. Buscando para buscar uvas, buscando comida. Y menos mal que mi padre tenía 4 hermanos. Mi madre era hija única. Y ya nos sortearon uno en cada tío. Y yo, que era la más chica, pues no me quería nadie. Como era la más chica, pues me echaban por ahí para atrás. 2 años, cuando se murió mi madre, 2 años, hasta que una tía ya dijo, dádmela a mí. Si se muere, se muere. Si la salvo, la salvo. Pasarán algunos años hasta que Faustina descubra que los tíos que la han recogido no son sus padres. Yo veía cosas que hablaban delante de mí, pero no caía. Los lapos, ¿dónde está tu sobrina? Para acá y para allá. Y ya yo estaba sentada casi siempre, pero hija de ella, que no me movía a ningún lado. Pero ya cuando yo iba cogiendo puntos, decía, pues yo es que no soy hija de aquí. Yo no soy hija. Y decía mi madre, pero tonto, si tú tienes madre. Era ella. Pues yo le decía madre Lola y padre Ángel, los que me criaron. Me decía malas para echar de llorar. Pues yo decía, con que no tengo más. Así hemos ido para... Luego conmigo se portaron muy bien, ¿eh? A mí mi tía me trataba como si hubiera sido hija suya. Porque era hermana de mi padre. Me trataban muy bien, a ver, me daban de comer y todo. Que a nosotros no nos dejaron nadie pagar ni nada por ningún lado. Quedaron 4 y a la voluntad del aire.
Y ya un día mi madre, Lola, que le decía yo, tía, una hermana de mi padre, dice, tu padre es que no sabes dónde está, ¿verdad? Digo yo, que dónde está mi padre. Digo, no decir usted que lo mataron. Dice en Almagro. Pero mis tías nunca decían de ir por miedo. No vayas a pensar que era por miedo. El equipo de investigación de mapas de memoria, bajo el amparo científico y académico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y con el apoyo de la Diputación de Ciudad Real, ha cartografiado 53 fosas. Según documentación contrastada, en ellas deben estar los cuerpos de las 3.457 personas asesinadas durante la posguerra. Sí, eso es una costilla. La fosa de Almagro llegó a contener 70 cuerpos. 42 víctimas fueron enterradas en la parte católica del cementerio. El resto acabó bajo la tierra de un corral de paredes encaladas de 9 metros de largo por 5 de ancho que les separaba de los otros muertos. Esto está totalmente al margen, esto está diseñado para nonatos, gente que se suicidaba, que supuestamente no podrían estar en Tierra Santa según la época. Domingo Ruiz, sepulturero del cementerio de Almagro. Después de guerra, la posguerra, fue cuando empezaron a ingresar aquí, a meter aquí a personas que habían fusilado supuestamente del bando rojo. El lugar donde está ubicada la fosa que estamos abriendo con 28 cuerpos se le llamaba limbo porque era el espacio, digamos, el espacio físico donde la Iglesia condenaba a que estuvieran las personas que no se confesaban. Era el espacio de los condenados. De hecho, se llamaba limbo, pero también se llamaba el cuarto de los desgraciados, cuartillo, corral. También se llamaba cementerio civil, pero eso es un eufemismo porque esto no es un cementerio, esto es una cuadra. Jorge Moreno, doctor en Antropología Social y Cultural de la UNED, director de Mapas de Memoria. Limbo también es la situación donde han estado muchos familiares que no sabían a dónde acudir para encontrar información sobre dónde estaban sus seres queridos. Limbo también es la situación en la que los investigadores nos encontramos porque son lugares marginales donde hay anotaciones en los libros de cementerio, en los registros civiles o en los archivos militares. Y limbo también es el espacio ese intersticial, marginal, el umbral, donde se encuentra un desaparecido, que es una persona que no está ni en el mundo de los vivos ni en el mundo de los muertos porque no ha tenido un ritual funerario, ¿no? Acudimos a una de las principales fuentes de información de los investigadores, el libro de los enterramientos. Sí, ese es el de estos años, el del 32 en adelante, el más antiguo que hay. Desde febrero del 32, y luego hay años posteriores, este llega hasta el 66. Bueno, ahora estamos aquí en el Ayuntamiento de Almagro. Acabamos de recoger el libro de registro de cementerio y vamos a buscar en él. En la mayoría de los pueblos donde se cometen estos asesinatos no hay libro de enterramientos. Cuando es un pueblo un poquito más grande, pues ya sí. Estamos ya en junio del 39 y empezamos a ver aquí fusilados, gente que ha sido fusilada. Bueno, todos son fusilados. Estas dos páginas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 40 personas fusiladas en las dos páginas entre el 8 de mayo del 39 y el 29 de junio del 39. Mira, aquí por ejemplo tenemos el 24 de junio de 1939, Faustino Moraga, lo fusilan, está enterrado pues en el cuartillo aquí pone cementerio civil por causa judicial y pone que está enterrado en el cuartil segundo, calle primera, sepultura tercera, del patio segundo. En realidad lo que nosotros nos encontramos cuando vamos a esta especie de cuartillo es nada, es tierra. Pero cuando se empieza a excavar, los arqueólogos forenses van a tener en cuenta estos datos por si cuando se enterró, aunque a priori no se vea nada, en el interior de la tierra tengan este tipo de organización. El equipo de exhumación, apoyado por la Dirección General de Memoria Democrática y coordinado por el Departamento de Medicina Legal de la Universidad Complutense, trabaja desde hace 2 semanas en la fosa de Almagro. De momento lo que hemos podido identificar a nivel de superficie son 11 zonas que podrían ser 11 sepulturas posiblemente, ¿vale? Y están todas bastante bien organizadas y hemos encontrado varios individuos, o sea, en varias tumbas por separado. Nicolás Márquez Grant es antropólogo y arqueólogo forense de la Universidad de Cranfield, en el Reino Unido. Hemos abierto,
4, digamos, pues vamos entendiendo un poquito más, ¿no? Esta organización del cementerio, los individuos que sabemos que estaban en sepulturas, ¿no? Por separado. Entonces vamos a intentar también que este contexto arqueológico pueda ayudar a identificar, ¿no? quién está enterrado en cada sepultura. Sí, como decía antes... María Benito, antropóloga forense y directora del proyecto de investigación y recuperación de las víctimas de la posguerra en la fosa de Almagro. Para confirmar que eran los represaliados que estábamos buscando, hemos encontrado ya las primeras evidencias de lesiones que son compatibles, bueno, que tienen signos de violencia y son compatibles con lesiones por arma de fuego. En concreto, hemos encontrado una en el cráneo de un individuo. Sí, en este caso hemos encontrado un orificio de salida, que compatible con una lesión por arma de fuego, pero todavía no hemos encontrado los proyectiles ni esas evidencias más materiales. Claro, una vez excavado el cuerpo, se sigue excavando, ¿no? Para ver si hay más indicios de materiales tipo un proyectil o otro tipo de material, ¿no? O incluso otro individuo debajo. Posteriormente lo que se hará será excavarlos completos, documentarlo, como hablábamos, ver si hay alguna otra evidencia también material, como decía Nico, y a partir de ahí pues entraríamos en el proceso de exhumación, es decir, levantarlos uno a uno, ir exhumando cada uno de los huesos despacio uno a uno para individualizarlos luego y llevarlos al laboratorio. Fueron muchas las familias de los asesinados que, señaladas por las autoridades del régimen, marcadas por el entorno y acuciadas por la pobreza, tuvieron que dejar su tierra. Pues claro, allí en el Pozuelo, pues todos señalados, que eran los rojos, Y ya está. ¿Y qué tuvieron que hacer? Ese fue el destino de la mujer y los hijos de Sofío Alcaide López, alcalde de Pozuelo de Calatrava. A Barcelona, claro, con su amiga. Con su amiga, mi abuela con su amiga, y ellos escondidos debajo del asiento del tren, a poder llegar. Años después, todavía en tiempos de dictadura, el hijo de Sofío, acompañado de su esposa Amparo, hizo el camino de vuelta a Ciudad Real siguiendo las pistas de su padre. Buscando. Y yo digo, oye, y yo le dije a mi marido, Sofío, ¿por qué no preguntamos aquí a alguien? Preguntaron a vecinos de Almagro, pero nadie les sabía o les podía decir dónde estaba el padre. Y ese señor estaba al lado. Hasta que un hombre que escuchaba cerca les preguntó qué querían. Tengo a mi padre enterrado. Dice, pero que nadie sabe decirme dónde está. Amparo recuerda aquel momento desde el pueblo de Creixell, en Tarragona. Y si yo quisiera, a ver que sí puedo hacer algo para poderlo sacar. Sí. Y entonces el hombre dice, mira, un secreto. Esto es un secreto. Mira, ves aquella puertecilla que hay allí. Es una puertecilla media. Dice, pues, allí están enterrados. Y abrió, y nos abrió el hombre la puerta. Y fuimos. Y ahora que no hay nadie, vamos. Y el papá, cuando vio la puertecilla, ¿cómo se puso? Uy, una alegría. Y el hombre lloraba, tu padre lloraba. Y el hombre se puso a llorar con él, los dos llorando. Y nos asomábamos así poquito a poco. ¿Llorando? Sí. Que sentía su padre. Durante décadas, la puerta de la fosa de Almagro permaneció cerrada. Y no era de madera. Era un lugar vedado del que solo se hablaba en la intimidad de los hogares y al que los hijos de los fusilados se asomaban a escondidas. Por el ojo de la puerta, de una cerradura, que eso no se veía más que por el ojo de una cerradura. Vamos, se han cambiado la puerta, entonces era una puerta solamente con el ojo de una cerradura. ¿Entrar no llegó usted a entrar? No, ni ahí. Eso estaba ahí, no podía entrar nadie. ¿Y qué se veía por el ojo de la cerradura? Nada. Tierra y hierbazos encima que crecerían cuando las lluvias y eso. Claro. Ahí está mi padre. Nos desplazamos desde Almagro a Puerto Llano. ¿Cómo estás? Esta es la casa de Regina Robledo Masegosa. No, es que iba a hacer comida. Tiene 86 años. Le quito el delantal. Regina se ha puesto en contacto con el equipo que trabaja en la exhumación de la fosa de Almagro. Van a estar mucho tiempo, todavía hay que picar mucho para abajo todavía. El padre de Regina se llamaba Emilio Robledo Romero. Trabajaba en el campo, era de Almagro. Fue fusilado el 11 de noviembre de 1939. Entonces, pues las puertas de las calles no se cerraban en todo el día. Hasta la hora de la noche, pues no se cerraban. Y entraron 3 personas y dieron una pata a la puerta y mi cocina, bueno, no había más que alcoba y cocina, no había más habitaciones. Y claro, mi padre estaba allí dentro y cuando dijeron, ¿quién vive? ¡Manos arriba! Pues mi padre salió enseguida. Y yo, como era pequeñica, pues salí detrás de mi padre y me agarré al pantalón. Y entonces
que mi madre me lo contaba, que yo, pues que de más chiquitilla sería yo un poquillo habladorcilla o lo que fuese. Y le dije a mi madre, uno de los ojicos azules ha dicho, quitar a este ángel que no tiene culpa. Yo qué sé quién sería. Ya el hombre estará muerto y que Dios lo perdone a todos. Pero bueno, luego ya se lo llevaron, estuvo 7 meses preso, con mucho que lo atormentaron, muchas palizas que le dieron, pobrecito mío. Mi padre contaba a mi madre que el día de San Antonio varias personas los llevaron a juicio y así les echarían la pena de muerte. Y nada, y llegó el día que tenía que llegar. Y luego ya pues lo mataron en noviembre. Yo me quedé con 4 añitos, mi hermano con 5 y medio, que me lleva 1 y medio, y eso, mi madre se quedó pues con los ojos para llover, porque no había familia que le echase una mano, y a la pobrecita nos tuvo que sacar adelante trabajando en el campo, porque ella su oficio era encajera, pero en los años de la guerra no había nadie que comprara encaje. Hasta que luego ya eso se formalizó y ya pues la gente pues ya compraba encaje y ya mi madre pues dejó de ir al campo y ya cogió su almohadilla y con eso nos sacó adelante. Pero claro, por entonces no se podía hablar nada, porque hablar de eso no se podía nada. Mi hija tiene 58 años, la traje con 1 añito, a esta casa no, otra más arriba. Y por aquí los años que llevo, nadie sabe que mi padre lo mataron. Que yo no he comentado nada, porque eso era todo callado. Claro, yo sabía dónde estaba mi padre, yo sí lo sabía. Mi idea era siempre a ver que podíamos algún día poderlo sacar, que ojalá que mi madre hubiera estado en este momento para estar tan contenta como yo, que ya me voy a morir tranquilita, porque ya me voy a morir, porque esto va a salir pronto, no creo que lleve allá tan deprisa, ¿no? No, Dios no me va a llevar a mí antes de... Luego no sé, cuando ya llegue allí no sé ya cómo me pondré, ya, cuando vea las cosas, no sé, a lo mejor me pongo ya más sensible, porque estoy muy contenta, muy contenta. Yo quisiera que le pillara aquí a mi hija en ese momento, porque yo quiero un calor de mis hijos. Y son más buenas mis hijas. ¡Ay, qué buenas que son! La exhumación de la fosa de Almagro comenzó con el empuje de los familiares de 4 de las víctimas. Durante los últimos días, resultado de la investigación y de la divulgación de los nombres y los trabajos en marcha, se ha acelerado la aparición de personas con parentesco con más de 20 de las víctimas. Para llegar hasta ese momento han sido necesarios más de 10 años de investigación, búsquedas en el archivo militar, en los archivos civiles, en los libros de cementerios. Se ha rastreado España y fuera de ella para localizar a las familias. Se han recuperado fotografías y objetos personales. Los antropólogos sociales estamos sobre todo dedicándonos a lo que queda por encima de la fosa, ¿no? Podemos decir. Alfonso Villalta es profesor del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED y coordinador de mapas de memoria. Tenemos un diálogo constante entre las casas de los familiares y los archivos. Los papeles del pasado y las voces del presente están siempre en constante diálogo y nosotros estamos pues de alguna forma en medio, ¿no?, de ese diálogo. Hola, buenos días. ¿Pasáis? El alcalde de Valenzuela de Calatrava, Marcelino Galindo, tiene listo sobre la mesa un viejo libro de defunciones y nacimientos con anotaciones a mano de finales del siglo XIX y principios del XX. No, pero es que esta es la de defunciones. La defunción de Jesús Rasero no está inscrita. No está inscrita porque la defunción normalmente no se inscribe. A no ser que la familia necesite algún documento oficial, es cuando acude. Hay algunas defunciones, hay algunos asesinatos que sí se inscriben. Lo que pasa es que en lugar de poner asesinado, ponen un eufemismo, hemorragia traumática o alguna cosa de esto. Ángel Luis Ruiz lleva a mano las plantillas de los árboles genealógicos de los fusilados, en algunos casos solo con el nombre de la víctima, al que va añadiendo ramas según la búsqueda vaya avanzando. Aquí hemos sacado en el registro todo el árbol genealógico que podemos localizar de la víctima y a partir de ahí localizamos a sus familiares. De hecho, estamos aquí en Valenzuela, donde vamos a intentar localizar a una nieta que vive aquí
que sabemos que vive aquí, y hay otras familias que viven en la zona de Argamasilla, Puerto Llano, otros en Hospitalet, la zona de Barcelona, otros aquí al lado de Ciudad Real, en Miguel Turra. Uno de los 4 vecinos de Valenzuela de Calatrava, asesinado durante la posguerra, se llamaba Roque Golderos Cañizares. Tenía 26 años, era jornalero. Fue fusilado el 10 de mayo de 1940. Acompañamos a parte del equipo de Mapas de Memoria hasta el pueblo de Miguel Turra. Van a encontrarse con una de sus hijas por primera vez. ¿Cómo se llama usted? Yo recuerdo Golderos López. ¿Y su padre? Mi padre, Roque Golderos Cañizares. ¿Su madre? Josefina López Donoso. Su padre había sido delatado por un vecino. A su madre la habían encarcelado por supuestamente servir de correo a un hermanastro preso. ¿Me recuerda la cara? No. Porque yo tendría pues unos 3 años y mi hermana tendría meses. Estaba en la cárcel con la tita, ¿no? Sí. Claro, y le dijeron... Acabada la guerra coincidieron en la cárcel de Almagro su padre, Roque, su madre Josefina y su hermana, la última hija del matrimonio. Recuerdo todavía guarda en la memoria las visitas a la cárcel. Así había una puerta y así estaba la escalera. Al final de la escalera había un descanso y ahí había una puerta. Esa puerta tenía un montante y ahí estaba mi padre. Mi madre nos bajaba en brazos, primero a una y luego a otra, nos asomaba por el montante y mi padre nos veía. Una noche dieron un aviso a Josefina. Se iban a llevar a su marido para matarlo. Podía verlo marchar, pero no podía gritar ni llorar. Y como allí no podían llorar, pues ella estuvo toda la noche sentada tirándose ropiscos, que cuando amaneció tenía el cuerpo negro como la pez. Y tirarse ropiscos, porque ella lo vio desajarlo. Y mi padre siempre decía, no lo harán porque yo no lo he hecho. Quería decir que no le matarían porque no había matado a nadie. Que uno hay aquí, dice, cuando me dijeron que habían matado a Golderos, digo, pero se han matado a un inocente, si era un hombre que no se metía con nadie. Mi abuela no tenía más hijos que 6. Por no tener más que 6 hijos y matarse, unas historias muy desagradables. ¿Tu madre estuvo en la cárcel entonces? Sí, 21 meses. ¿En la cárcel de Almagro? Sí. Y luego se la llevan a Tarragona. Estuvo en Tarragona hasta el final de la guerra. Y de Tarragona ya se vino. Cuando madre e hija salieron del presidio de Tarragona, todavía pesaba sobre la familia una condena de destierro y se quedaron a vivir en el pueblo de Miguel Turra. La entrevista se realiza en una sala con ventana a la calle y una puerta interior que da al salón por la que se ve la fotografía en grande de los padres de recuerdo. Yo mira, los tengo enfrente y digo, qué lástima de mi madre que podía haber estado otros añicos con nosotros, con lo bien que estaba. Y digo, padre, sí, a ti también, pero si no te hemos conocido apenas. Es un fotomontaje, copia en parte de una foto anterior que ya no está en casa. ¿Dónde está? Se lo llevó la vuelta al cementerio. 2 o 3. Me los echan en la caja. Por eso mi padre decía, no lo harán que porque yo no lo he hecho, pero no te pido más en el alma que si lo hacen, no abandones a mis padres y a mi recuerdo. Y me mataron. ¿Qué te parece que se puedan encontrar los restos? Pues con mucha alegría, pero mucha tristeza, porque la que tenía mucha gana era mi madre y no lo va a ver. Los trabajos de exhumación se prolongarán en la fosa de Almagro durante todo el mes de mayo y parte de junio. Los restos humanos encontrados pasarán al laboratorio, se tomarán muestras de ADN a los familiares y habrá resultados definitivos dentro de unos meses. Los restos identificados serán entregados a los familiares que así lo deseen. Los demás cuerpos volverán a ser enterrados con la dignidad que merecen. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló.
con mis cenizas un árbol de planta. Los secretos en la última y nos vamos. He muerto y he resucitado. ¿Esto por qué? No es que seamos tan malos, tan malos. Ha vuelto Sergio Castro. Ha vuelto Sergio Castro. ¡Ole, Sergio! Pero es que, y eso es lo que ha dicho todo el rato, desde el primer momento. Chicas, he vuelto y he resucitado. No he muerto. Eso, he vuelto. He vuelto y he resucitado. Que está muy bien, la primera vez que lo has dicho ha estado muy gracioso. Pero luego ya un poco cansino, Sara ¿no? y yo ya lo hemos escuchado como 20 veces. Sí, Bueno, 25. Porque voy un poco todavía lento. Y Claro. ha sido una mañana como... A ver, que tampoco has estado tanto tiempo fuera, ¿eh? ¿Cuánto tiempo he estado? ¿2 semanas? 2 semanas, yo creo. 2 semanas, muchísimo. 2 semanas, casi una menos. eternidad, Sergio. Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo. Te hemos echado mucho de menos también porque necesitábamos momentos en la redacción como decir, ¿pero qué es esta canción tan horrible? Bueno, porque haber tenido la COVID, ¿no? Sí. No significa que te guste Duncan Du después. Hay cosas que se van a mantener igual y está bien que sea ¿Sigue así. siendo del Real Madrid? Sigo siendo del Real Madrid, no soporto a Duncan Du desde el respeto. Y luego toda la mañana ha estado diciendo frases muy graciosas en la redacción, como por ejemplo, voy súper lento y eso es por el cerebro. Claro, o luego ese rato en el que al principio le amas profundamente y quieres, ven que te digo, mira, esto está así, esto está asado, y al rato empieza, ¡mi teléfono! ¡Me habéis quitado el teléfono! ¡Se han llevado mi teléfono! Y ves a Sara que le dice, Sergio, dale la vuelta, es este. También ha sido muy bonito el momento de, ay chicas, tengo el ritmo de un colibrí. Pero es un colibrí a toda leche, ¿no? Y el colibrí es verdad. No estoy del todo bien. No está fino, ¿no? Pero Sergio, tú sabes que, por ejemplo, Fernando también ha pasado el COVID. Y como bien, ¿no? Volvió bien. Y tiene el ritmo maravilloso. Yo volví con el mismo campanazo que he tenido toda la vida. Ya, pues no sé, vamos a esperar unos días. Por si esas secuelas quedan para siempre. Claro, vamos a esperar un poco. Pero si estás igual. Claro, no olvidéis el efecto fabulación de Sergio, ¿eh? No, y no está igual. Dejadme que os diga, ya no es panceta. Ah, eso es otra cosa, ¿eh? Sí, no es panceta. Está más guapo. ¿Has vuelto finito? Ha vuelto finito. Fino filipino. Ojo, Operación Bikini. 7 kilos que se marcharon. 7 kilos. Que los ha ido repartiendo por el resto del equipo, ya os lo digo. Porque el resto estamos... Porque os he encontrado, madre mía, que no quería decir nada, pues si fuera una cosa mía. El equipo panceta. El equipo panceta. Estáis es más fácil rodearos que abrazaros. 7 kilos. Y piensas mantenerlo. Vamos a ello. Vale. ¿Y el domingo ganamos la Liga o no? No lo creo. Cuando dices ganamos, no Pepe. Pepe es del Madrid también, ¿no? No, ya, pero. Sí. No, el domingo ganamos la Liga, ¿no, Bayo? Ganamos la Liga. El domingo ganamos la Liga. Venga. Quiero verte amanecer y verte anochecer. Si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Ahora es que estaba esperando a ver si arrancaba a cantar. Que sí, que arranca. Último compás, venga. Último compás. Esta canción, Sergio, es también un regalo para ti. A ver. Sí, porque es Coming Back Again. Ajá. O sea, que has vuelto. ¿Qué has vuelto? ¿Te parece bien? Pero bueno, vamos con el último compás, que hemos estado hablando esta mañana de la importancia de difundir la lectura con Edurne Portela y con Paqui Aillón. Paqui maravillosa, una enfermera con problemas de visión ciega. Dice ella que reinventó su vida y se convirtió en una lectora voluntaria, maravillosa. Pero también han sido maravillosas las oyentes que nos han llamado. Por ejemplo, Catalina, una leona. Yo de pequeña no fui a la escuela. Bueno, recorrí todas las escuelas del pueblo. Lo que pasa es que todas me borraban porque no iba. Perdí a mi madre, era la mayor de 7 hermanos, en fin, esta historia. Bueno, lo importante es la inquietud que he tenido siempre por aprender. Y cuando me casé me puse a estudiar. Mi marido se quedaba con mis hijos y hice mi grado superior. Después está estudiando arte. He hecho muchos viajes porque estudiábamos donde queríamos ir. He estado en la India. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo dice tu hijo que eres? Una leona. Una leona.
Una leona, Muy es lo que bonitos decía testimonios. Catalina. Y la Sí. otra oyente que había aprendido, bueno, su madre con 74 años yendo al colegio del nieto. Qué bueno. Brian. Catalina la leona, que se ha quedado a gusto, ¿eh? Yo creo que la ha cogido Sergio, que como iba con el ritmo un poco lento, por no, eso no era mío. ¿No era tuyo? Bueno. No. Bueno, en cualquier caso, Catalina la leona, que ha estado estupenda, como estupenda está la compañera María Ángeles Cervantes. Qué enlace, qué manera en de Marbella, Costa del Sol. Como hila. Para el Hoy por Hoy Marbella, Costa del Sol, que está a puntito de empezar. María Ángeles Cervantes. Que me han dicho que están ya con el aire acondicionado puesto en la redacción. Es que del imagínate Marbella. cómo se debe estar hoy en Marbella. Bueno, vamos, María no, Ángeles, no, qué venga, envidia. venga, Todo tuyo. María Ángeles, dale. Venga, nosotros volvemos mañana a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el despertador. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.